Nos atiende Anna Sorokin. Esta mujer inspiró una de las series más exitosas presentadas recientemente en Netflix. Esta historia lleva ya varios meses y sigue siendo muy apetecida por el público de Netflix. Nuestra invitada está detenida en una casa por cárcel en la ciudad de Nueva York. Está conectada con un buró de prisiones por un grillete que tiene en su tobillo. Esta mujer se presentó como una celebridad y logró embaucar a muchas personas en la alta sociedad neoyorquina. Ana nos atiende a esta hora. Y nos atiende también Ana Vargas. Ana, por favor, pregúntele a Anna Sorokin, agradeciéndole esta entrevista, ¿cómo le pareció la serie? Good morning, Anna. Thank you very much for your time today at W Radio. And we wish to begin the interview by asking you your input, your opinion about Inventing Anna, the Netflix series. Hi, guys. Thank you so much for having me on. Well, I just got out like about 10 days ago on Friday last week, and I did not get a chance to watch the whole series yet. I only watched like about half an hour of the whole show, but I've definitely been getting all the publicity generated. Pues no ha podido verla toda, Julio, porque como usted sabe, apenas salió el viernes de la semana pasada, lleva 10 días en libertad condicional, así que no ha podido ver todo, solo como nuestra Ana ha podido ver alrededor de hora y media. A pedacitos. Sí, a pedacitos, como Félix. A pedacitos. Ana, la nuestra, le puede preguntar a Anna Sorokin si ella fue consultada por Netflix o por los autores de la serie por algunos detalles de la misma. Anna, how involved were you in this series? I mean, were you consulted by Netflix, by the producers of the show? Well, essentially, I was brought on a consulting capacity, and what happened was Jessica Pressler would like send me a list of questions, and but I had no influence on how much they will use from it. It's like they were asking me questions, and I was giving them the answers. I don't know how much of that they used. And I met with Julia Gardner, who came to visit me while I was still in prison in Albion. Pues nos dice Julio que la directora de la serie, Jessica Pressler, le mandaba algunas preguntas. Ella las respondía, pero ella no tenía ninguna potestad, no sabía realmente cuánto de lo que ella contestaba iba a salir en la serie. También tuvo la oportunidad de reunirse con la actriz que la interpretó en la serie, con Julia Gardner, y pues esa fue la relación que tuvo, o sea, sí fue consultada. Ana, yo quisiera que le preguntara a Ana sobre su historia. ¿Ella en quién se inspiró? No es la primera vez que una persona logra crear un personaje falso para meterse en la vida de la alta sociedad con un propósito como el que ella tenía. ¿Ella se inspiró en alguien para montar toda la trama que montó? Anna, we want to know a bit about your background. Perhaps, what inspired you to create this whole story in terms, there's been people in the past that in order to get involved in a certain level of social life, high society, invent stories. And we wonder, in your case, what was your inspiration? Did you get inspired in somebody to create your whole story? I feel like it's been vastly overplayed in the media because it was just never that calculating from my perspective. It's just like I was kind of really focused on like bringing my project to life, and I was not really. I was just like the journalists and the media and the prosecutors, they added up that whole story. It was just never like part of my plan or anything that I've normally done. So it's hard to explain any logic behind it because there was no thinking on my end. Sí, ella nos dice que es muy difícil de explicar porque no fue algo tan calculado o premeditado. Ella simplemente estaba tratando de construir su proyecto de vida. Para ella, los periodistas empezaron a sumar a la historia, pero ella no creó un plan que terminó en todo lo que los medios y pues en el juicio se ha construido.
Está clarísimo que ella es una gran profesional de la farsa. Ella se inventó una fortuna, un abolengo, ser de sociedad, sabía perfectamente cómo conquistar, cómo descrestar a los interlocutores, pero a mí no me queda claro cuánta plata se robó, Ana. Ella está acusada por robarse ¿cuánto dinero? So, Anna, we wonder, when all of this went to trial, you were accused of stealing how much money specifically? Well, I've been charged with 2 attempted grand larcenies. One of them was for $22 million, another was for $30. I got acquitted of 1, and then I got charged with 4 actual grand larcenies with about $200,000 in total. Pues nos dice que ella fue declarada culpable por hurto mayor de 22 millones inicialmente, pero después también de otros 2 cargos de hurto mayor que dieron $200,000 en total. Ana, ¿usted se arrepiente de haber estafado a tantas personas? Y si es así, ¿ha tenido la oportunidad de pedirles perdón? Anna, do you regret of, I don't know, perhaps the world will be betraying several stealing from these people, and have you had the chance of saying, I'm sorry to any of them? Which people do you mean exactly? The people you're accused of stealing from, the ones that you had the charges for. All my crimes against financial institutions. And I got acquitted of the only person, of an actual private person who was involved in that case. So, I don't know. If any of the banks would like for me to apologize to them, they need to reach out. My email is public. Pues nos dice que sus clientes eran realmente instituciones, no eran personas privadas, que los bancos e instituciones financieras con las que pues tuvo algún negocio quieren un perdón, pues la deben contactar. Ana, de acuerdo con la prensa alemana, Anna Sorokin está haciendo todo lo posible para evitar su deportación a Alemania y quisiera saber si esto es cierto y si lo es, ¿por qué no quiere volver a su país? According to the German press, you're avoiding your deportation to Germany, and we wonder if, first of all, if this is true, what the media is saying, that you're avoiding deportation to Germany, and if it is true, why don't you want to go back to Germany? Well, definitely, this is I've been fighting my immigration case since March last year, and I would love to stay in New York. Quiere quedarse en Nueva York, ella está... Yes, and I feel like I've spent the most of my adult life in here, and I feel like I went to prison, I served my time, I've repaid the restitution, and one of the reasons. Pues nos dice que su caso de inmigración lo está peleando desde el año pasado, pues ella quiere quedarse en Nueva York, en su vida adulta ha estado en prisión, así que quiere vivir en Nueva York ahora en libertad y tratar de restituir a las personas y hacer algo en Nueva York positivo. Pero Ana quiere quedarse en los Estados Unidos por motivos económicos, porque acá la prensa alemana dice que ella ya puede hacer negocio y puede hacer carrera con lo que acaba de pasar con estas acciones que realizó en Nueva York y que en Alemania pues prácticamente no la conoce nadie. Do you have any economic, perhaps, motivation to try and stay in New York? Because part of what the press is saying in Germany is that in New York you can make a living with everything that has happened, and back in Germany, people barely know you. I'm actually, from what I'm gathering from the media, I'm pretty well known in Germany, and I could be anywhere in Europe, so I would disagree with that. I'm not known in Germany, and no, it doesn't really have any economic motivation. It's just I'd love to stay in New York, and this is where my life is. The way the world works nowadays, it's like internet is everywhere, so I'll be able to make a living anywhere as long as I have access to the internet.
Pues nos dice que según la información que ella ha visto en los medios es muy conocida en Alemania. Ella de hecho cree que podría estar en cualquier país de Europa, en cualquier lugar de Europa y es conocida, no tiene ningún tipo de motivación económica para quedarse en Nueva York, simplemente quiere estar en Nueva York. Ahora con el internet pues hay acceso a su historia en todo lado, así que podría hacer su vida y trabajar desde cualquier lugar del mundo. Ana, cuando uno ve la serie, uno a veces queda con la impresión de que ella estaba casi atrapada en su propio personaje, que incluso ella como que olvidaba a Anna Sorokin y estaba convencida de la historia que había creado en torno a Anna Delvey. Yo sí quisiera saber si ella era todo el tiempo consciente de que estaba engañando personas o en realidad ella llegó a creer que Anna Delvey era un personaje real. After you watch this series, you get the impression that at some points, perhaps you were trapped in this character, that you would forget you were Anna Sorokin and that you were convinced you were Anna Delvey. And we wonder, were you, aware at all times that you were scamming people, or perhaps at some points you forgot and you truly believed you were Anna Delvey? The series is a dramatized version of real life events. They, of course, needed, it's not a documentary. They needed to dramatize events in order for the story to be made more appealing for the viewers. And I don't recall having any kind of big personality issues. I was just trying to work on my project and make it happen and get a financing from that. It was not personal whatsoever. There was I didn't draw any lines between any of the multiple personalities that they claim that were happening. It's a fabrication. It's Hollywood. Nos dice que lo que uno ve en la serie realmente no está tan ajustado a la realidad. Obviamente en Netflix quería hacer una historia mucho más atractiva. Ella no cree que tenga problemas, alguna distorsión de su personalidad. Simplemente lo que ella buscaba era financiar su proyecto. Ella estaba buscando personas que financiaran su proyecto y no era nada personal. Es algo pues más bien hollywoodense lo que creó en Netflix. Grace, ella ha repetido varias veces que ella realmente lo que estaba era enfocada en trabajar en su proyecto. Y yo quiero saber cuál era ese proyecto. ¿Cuál era ese proyecto en el que ella estaba enfocada en trabajar y sacar adelante? Anna, you have mentioned several times during the interview that you were focused on your project, on working on your project. And I wanted to see if you could share with our audience what was the project that you were focused on while all of this was happening. You mean back in the day? Yes. Well, I was working on the Anna Delvey Foundation, which was supposed to be an art center and a private arts club. And I was hoping to open a location in New York and then all over the world eventually. Ella estaba trabajando en crear la Fundación Anna Delvey, que era un centro de arte y un club de arte. Quería abrir su primer lugar en Nueva York, su primer local, y después abrir sedes alrededor del mundo. Ella logró entrar en ese círculo de millonarios y de élite de Nueva York, de élite social y económica. Viendo lo que pasó, ¿se puede decir que los millonarios que ella conoció eran más ingenuos y tontos de lo que uno se podría imaginar? From what we gathered, you were working towards getting into that elite social and economic world of New York. Would you say that perhaps those millionaires that you had the opportunity of meeting were more naive than what one would expect them to be? I guess, yeah, people don't really take into account my age, and it just wasn't that calculated. It just kind of happened, and at the time I thought it was a good idea, but I don't know. There was just no elaborate strategy behind it. Ella nos dice que realmente no tenía una estrategia elaborada detrás de todo esto para engañar a alguien. Nos dice que las personas no tenían en consideración su edad, simplemente ella pasó una buena idea y ella lo creía así y no tenía ninguna estrategia. Esas personas, por consiguiente, pues cayeron porque ella presentó una idea en la que ella creía. Ella le dijo al New York Times, Ana, que no quería que la gente pensara pues que es una persona superficial o que le interesa nada más lo material. Si hay gente que hoy en día piensa eso y está segura de esa convicción,
Ana, ¿qué tiene para decirles? You told the New York Times that you didn't want people to believe that you were a superficial person that only cared about banal things. If there's anybody out there that actually believes that you are superficial, what would you tell that person? I mean, it's really up to me to prove people wrong. And, I mean, of course, there's been such an outside focus on, like, me living in a hotel or, like, my obsession, quote-unquote obsession with clothes. I mean, I want to say part of it is, like, a little bit of sexist because I feel like women can do both. They can, like, they should be allowed to dress well and to also, like, be in charge of a business or, like, have a job. It's like one does not preclude the other one, you know? Pues ella... but in the end, it's up to me to what? Yes, go ahead. And, I mean, in the end, it's just up to me to, like, prove people wrong and what I'm going to do next. So, I mean, I can't really blame anybody for thinking that. Bueno, ella no cree que puede culpar a las personas por pensar eso. Es su trabajo, su obligación, pues cambiar esa perspectiva que tienen las personas y demostrar que realmente están equivocadas. Esa perspectiva viene a lo mejor de los hoteles lujosos, de su obsesión con la ropa, que fue mucho de lo que salió en los medios de comunicación, pero considera que es una perspectiva bastante sexista porque ahora una mujer exitosa puede hacer ambas cosas, puede vestirse bien y también encargarse de un negocio, hacer cualquier cosa, una no excluye la otra, así que ella pues ahora está en esa tarea de demostrarle a las personas que no es solo una persona superficial, interesada en los lujos y pues mostrar su siguiente proyecto. Ana, ella nos contaba hace unos minutos que la mayoría de las personas que había estafado eran bancos. Sin embargo, su ex amiga, la que fue periodista de la revista Vanity Fair, Rachel Williams, denunció que había sido estafada cuando estuvieron en Marruecos y que esto era un episodio que había sido un calvario para ella y que le había arruinado su vida. Quisiera preguntarle si ella reconoce esa estafa o qué fue lo que realmente pasó con Rachel en Marruecos. You were telling us a few minutes ago that the majority of people involved in your case were banks, financial institutions. And we wonder about Rachel Williams, because she has said that she was scammed by you in Marrakesh. And we wanted to ask you specifically what happened in Marrakesh. And, I mean, why did things end up like this with Rachel Williams? I mean, I got acquitted. I went to trial, and I got acquitted of that count. So, I don't know what else to tell. Like, there was the jury of 12 unanimously decided I was not guilty. Sí, nos dice que no puede decir nada más o distinto a que ella fue a un juicio y fue liberada o le quitaron ese cargo. Los jueces, los jurados decidieron por unanimidad que ella era inocente y eso es lo que tiene que decir sobre eso, que fue absuelta de ese cargo. Quisiera preguntarle a Anna Sorokin ¿cómo fue su vida en la cárcel? ¿Qué tan duro fue para ella pasar del glamour de la sociedad neoyorquina a estar tras las rejas? We wonder about your life in prison. How harsh was this? The conditions there, you know, going from a glamorous New York socialite life to life in prison. Give me 1 second. Well, this is what I like for people to see. It's like I've been kind of like in and out of jail over the past couple of years, and hopefully my story won't encourage anybody to commit any crimes, and hopefully like nobody will accuse me of glamorizing it, because I did pay the price, even though I don't always show it in the media. And when you Google me, you see me, or the pictures of me like wearing on this clothes or like doing fun things or whatever, but you don't see kind of the pictures of me struggling, because obviously there are no cameras inside of the jail. So I hope people will keep that in mind. But just because this other part of the story is so amplified in the media, it's not the whole truth.
Ella espera que su historia motive a las otras personas a no cometer ningún crimen o algo ilegal. Quiere que las personas se den cuenta que ella pagó un precio por lo que hizo. Eso no lo muestran en Google, en las fotos que salen allí cuando uno pone su nombre. Google muestra las fotos de ella en su estado glamuroso y no muestran lo duro que la pasó en la cárcel, porque por supuesto ahí adentro no hay cámaras. Los medios lo que hacen es amplificar esa parte glamurosa de su vida en Nueva York, y esa no es toda la verdad. También tuvo un momento muy duro en la cárcel y ella ya pagó su precio. Espera que las personas también se den cuenta de eso. Me imagino, Ana, que después de tanta publicidad tendrá algunos proyectos atractivos. ¿Nos puede decir qué propuestas ha recibido hasta ahora? We imagine after, all of this publicity, you have received proposals for many projects. Can you share with us which proposals you have received and what projects are you planning on working in the nearby future? Well, I have a whole team. I have a manager who is taking care of all of that, but I have a lot of requests and a lot of people who want to work with me. It's on a variety of projects. And I'm working on my podcast right now. It's my primary podcast, so... Tiene todo un equipo con ella, tiene un manager que se encarga de todo eso. Hay muchas solicitudes en este momento de personas que quieren trabajar con ella, y nos cuenta que tiene un podcast, está trabajando en un podcast ahora mismo. Grace, yo la he escuchado responder estas preguntas y quiero preguntarle concretamente, ella acepta que hizo mal ¿qué? Durante ese periodo de tiempo, porque ella hizo que le han desestimado varios casos, pero ¿qué ella acepta que hizo mal? Anna, I've heard you respond, many of these interviews you've said that you've been acquitted for many of the charges, but I wonder, today, October 19th, what do you accept that you did wrong? Specifically, what did you did wrong that you say, I regret this? I've made so many mistakes, just looking back. It just took me a bit of growing up and just kind of looking back and coming out and reading the media, going on social media last year, and just realizing how my story affected people. And it took me a while to kind of come to terms with what I've done, but obviously I've made so many mistakes. But hopefully people will realize I was young and I was kind of by myself, so I thought it was okay, and I didn't really have any guidance or direction. Yeah, I wish I could go back and change some things, but that's unfortunately impossible. Anna, thank you very much for your time and best luck on your future projects. Have a good morning, please. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you for having me. Have a good morning, too. Bye-bye, thank you. ¿Qué dijo al final Grace? Que cometió muchos errores, que cuando ella mira hacia atrás se ha dado cuenta que ha crecido y que no volvería a hacer muchas cosas de lo que hizo, viendo sus fotos, las redes sociales, y cómo su historia afectó a otras personas. Eso le tomó bastante tiempo darse cuenta que lo que hizo afectó a los demás, pero ella espera que los demás entiendan que era muy joven. Ella en ese momento pensó que lo que estaba haciendo estaba bien, no tenía ninguna guía o dirección, y dice que ojalá pudiera regresar el tiempo.